¿Quién dijo que los horrores de una guerra terminan cuando los cañones dejan de rugir? Porque hay terrores que despiertan cuando los hombres creen dominar la muerte. En estas historias de terror, la oscuridad no es solo un escenario, es un depredador hambriento. El invierno de 1916, en las cercanías de Verdún, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para lo innombrable. El teniente Héctor Valverde, exhausto, con los nervios destrozados, observa cómo la realidad se desgarra entre explosiones y gritos ahogados. Y en esos bosques cubiertos de cadáveres hay algo que se alimenta, algo que aguardó décadas, quizás siglos, para que la humanidad abriera la puerta. Los soldados mueren, y no todos permanecen quietos bajo la tierra. La niebla esconde figuras deformes, sombras que se arrastran con un hambre que no distingue bandos, criaturas oscuras que han encontrado un festín eterno en el campo de batalla, rumores que se transforman en susurros y los susurros en pánico. ¿Qué pasa cuando lo desconocido se da cuenta de que los hombres ya no pueden escapar? ¿Qué ocurre cuando el miedo se vuelve demasiado real como para ignorarlo? Este es un cuento de terror donde la guerra no es la peor pesadilla. Este es el relato de un superviviente que vio a la muerte sonreír desde la niebla. Prepárate para conocer lo que nunca debió ser liberado. Prepárate para descubrir que la guerra abrió la puerta. Bienvenidos al canal. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Antes de continuar, revisen si ya están suscritos y activen la campanita. Y si esta historia les hace estremecer, no olviden dejar su like para apoyar el crecimiento del canal. Las cartas llegaron con olor a pólvora húmeda y lana podrida. Nadie las quiso tocar al principio. El sello estaba torcido, la tinta corrida por una llovizna antigua que parecía no secarse nunca. Mi María, escribió Emilio Barreto con una letra que se encogía entre las líneas. Aquí los árboles respiran por la noche. En cada renglón, suplicaba perdón por describir lo indecible, pero la necesidad de decirlo parecía más fuerte que el pudor. Vi hombres bestiales, contaba, andando en harapos que se pegan a la piel como cortezas. Caminan en cuatro patas cuando quieren y dejan huellas enormes en el barro, más anchas que una mano abierta. Los oficiales rieron. Rieron como quien ahuyenta un mal sueño golpeando la mesa. Alguien dijo que eran desertores envueltos en mantas, otro juró que eran lobos heridos. Después, las bromas se quedaron sin aire. Un centinela no regresó al relevo. Otro fue encontrado sin botas, con la cara vuelta hacia la tierra, como si hubiera intentado morder el suelo para no gritar. Emilio escribió una segunda carta. La hoja estaba manchada con una sombra rojiza. La niebla camina, dijo. Se mete entre las costillas y bosteza. Contó que oyó uñas arañando la chapa de un casco. No eran ratas. Había un olor a pan viejo, a carne guardada demasiado tiempo. Relató que, al amanecer, descubrieron pisadas que nacían detrás de la garita y se perdían en el bosque como una ristra de bocas abiertas. Eran grandes, irregulares, con dedos que parecían torcidos por la fiebre. Junto a ellas, marcas paralelas, surcos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado sin prisa. En estas líneas el soldado sonaba más frío que asustado, como si escribir fuera lo único que lo mantenía en pie. Si no te lo digo, no existiré. Dejó caer al final, y esa frase se clavó en los ojos de quien la leyó. Las noches siguientes, las trincheras se estrecharon. Nadie se movía sin mirar el barro. Los chistes se acabaron. Un capitán hizo formar a la compañía frente a los sacos y habló de supersticiones, de cuentos de terror para niños, de las historias de terror que crecen cuando el hambre y la lluvia lo pudren todo. Mientras decía eso, escuchamos un paso fuera de ritmo, un golpe rápido, como un cuerpo que tropieza con raíces. Disparamos a la nada. El bosque devolvió el eco, y con el eco, un sonido que no era
Humano, una risa baja, áspera, hecha de aire frío raspando una garganta. No se repitió. Aún así, nadie quiso bajar el arma. La tercera carta de Emilio era corta. María, si alguna vez te dije que volvería, lo sostengo, pero volveré distinto. No me busques en mis ojos. Añadió que los hombres bestiales se movían como si recordaran haber sido otra cosa. Vestían jirones tomados de cadáveres, recogían placas y se colgaban metales sin saber qué significaban. A ratos se alzaban sobre dos piernas, torpes, heridos por la luz. A ratos caían en cuatro, con un brío que partía la distancia en un suspiro. No atacan todos juntos, escribió. Acechan a los apartados, a los que dudan, a los que miran demasiado tiempo el horizonte. Eso explicó el siguiente ausente, un sargento que salió a orinar y nunca volvió. Solo hallaron su silbato enterrado en el lodo, como si hubiera intentado soplarlo bajo el agua. La última carta que se conserva llegó con el sobre roto. Adentro había un trozo de tela, una hebra de hilo negro y una frase a medias. La guerra les abrió la puerta a María, y del otro lado alguien nos estaba escuchando. Desde entonces, los turnos de guardia se alargaron, las linternas se apagaban de golpe, las bayonetas amanecían con un brillo que no venía del acero. En los pasillos estrechos, los hombres rezaban sin voz, apretando medallas, prometiendo promesas que no podían cumplir. Aquella noche, el viento cambió. Arrastró un murmullo desde la línea enemiga, un murmullo que no hablaba ningún idioma, pero que todos entendimos. No hacía falta traducción. Bastó con oírlo para saber que las cartas se habían quedado cortas, que los nombres ya no alcanzaban y que la niebla, paciente, tenía algo más que mostrarnos mientras aguardábamos, despiertos, el siguiente silencio. 19 de marzo de 1916, la hora sin nombre. El teniente Héctor Valverde cabalga junto al tren de suministros como si vigilara un féretro en movimiento. Los vagones crujen, sudan vapor, lanzan un aliento blanco que se enreda con la niebla del bosque. No hay luna, solo raíces que asoman como dedos viejos y árboles que se miran entre sí, cómplices. La escolta marcha con los fusiles cruzados en la espalda. Nadie habla. El metal del acoplamiento golpea a intervalos, un corazón mecánico que late por todos, y sin embargo late a destiempo. La vía desaparece a 2 pasos, devorada por la oscuridad. La guerra es una fábrica de sombras, piensa Valverde, y esta noche la fábrica trabaja sin descanso. Primero llega el olor. No es pólvora, no es aceite, es sangre caliente en el aire frío, mezclada con un dulzor rancio, como fruta podrida dentro de un cajón. El silbato del maquinista intenta cortar la noche, pero se ahoga en el soplo de la bruma. De pronto ruge algo, un rugido hondo, mineral, con ecos de caverna. No viene de arriba, tampoco de un lado, viene de todas partes a la vez, como si el bosque lo expulsara por sus poros. Los caballos se tensan y un murmullo recorre a la tropa, un rezo sin palabras, un que no sea lo que pienso, que nadie se atreve a terminar. Raúl Pinto tropieza, gira, levanta el fusil y su cara se queda sin color. Elías Fournier queda clavado al suelo, con la boca abierta y una pregunta congelada en la lengua. Dicen que lo vieron, no a uno de ellos, no a una sombra cualquiera, sino al monstruo, cubierto de sangre, piel de un gris casi negro, una piedra húmeda respirando, ojos como abismos, perfectamente redondos, sin luz, y dientes grandes como balas de fusil, alineados con una paciencia cruel. Lo vieron en un destello, entre vagón y vagón, pegado al hierro como una sanguijuela de tamaño imposible. Lo vieron moverse sin ruido, dejar una marca y desaparecer hacia abajo, hacia el vientre del convoy, como si lo llamara una boca más grande. Valverde ordena parar. Nadie lo oye. El maquinista acelera por puro pánico.
Las ruedas chillan y el tren se lanza hacia adelante como un animal herido. Entre el estallido del vapor, otro rugido, más cerca, responde. El bosque devuelve ecos que no encajan con el mapa del lugar. Disparan a la noche. Las chispas vuelan y el humo pinta arabescos en la niebla. Los disparos no paran al ruido. El ruido no parece de carne, parece de hambre vieja. La escolta intenta rodear el último vagón. Un golpe retumba por dentro, como un puño gigantesco llamando a la puerta. Los candados vibran, los cerrojos gimen, algo raspa desde el interior con uñas de hierro que no fueron hechas en ninguna fábrica humana. Raúl Pinto se acerca demasiado y el vagón deja una mancha oscura en su chaqueta, como si el metal sudara. Elías toma la linterna, apunta a la unión de las planchas y cree ver una lengua pálida, ancha, lamiendo la juntura para probar el gusto del miedo. No es animal, susurra. No sabe qué somos, pero le gustamos. El convoy corre durante horas que duran minutos. Al amanecer, el bosque se abre aún claro sin pájaros. La luz primera cae sobre el acero y revela el desastre con una honestidad cruel. 2 vagones de comida han sido abiertos desde dentro. No hay tablas rotas hacia afuera. No hay huellas acercándose. Las bisagras están intactas, dobladas hacia adentro como si el vacío hubiera tirado de ellas. Dentro, la harina parece nieve pisoteada por pies que no existen. El tocino cuelga con mordidas limpias, semicírculos exactos, y en el suelo, a modo de saludo, una fila de dientes humanos insertados uno a uno, simulando una sonrisa. Algunos pertenecen a cadáveres, otros no. Valverde camina entre los restos. Toca con la punta del guante una marca en el techo del vagón. 4 surcos paralelos que atraviesan el metal como manteca tibia. Se escuchan pasos contra la grava. Es el capellán, pálido, con las manos temblorosas. Dice una bendición que suena a disculpa. Elías no aparta los ojos del borde abierto. Esa herida de hierro. Nos olió en la oscuridad. Murmura. Nos midió. Las historias de terror suelen mentir para entretener a los niños. Los cuentos de terror, en cambio, se vuelven exactos cuando sangras. Valverde anota detalles en su cuaderno como quien sutura una piel fina. La hora, el rugido, las desapariciones, la falsa calma del bosque. Ordena revisar los demás vagones, formar perímetro, apagar la linterna de una vez. Quiere creer que fue un accidente imposible, una coincidencia montada sobre el miedo. Pero el riel todavía vibra, aún sin tren, como si algo, debajo, siguiera deslizándose en dirección contraria. Y, a lo lejos, más allá del claro, un pájaro se atreve a cantar una sola nota que se corta a la mitad, como si una boca invisible hubiera mordido la mañana. Valverde cierra el cuaderno sin mirar, levanta la vista, mide el silencio y entiende que la noche no se ha ido del todo, solo cambió de piel para observar mejor lo que vendrá. El puesto avanzado parecía clavado a la ladera como un diente roto. El capitán Salvatore Lucchesi había reunido a sus hombres al amanecer, cuando el frío muerde sin ruido y la niebla se pega a la piel como una segunda camisa. 3 guardias faltaban del conteo. En el barro quedaron jirones de tela, botones arrancados y un charco de agua negra con una capa de grasa que no venía de ningún motor. Lucchesi no creía en supersticiones, pero esa mañana miró el bosque como si esperara una respuesta. Un cabo encontró una manga rasgada enganchada en un espino. Otra hebra, más arriba, marcó una ruta en zigzag ladera arriba, hacia unas rocas que formaban la boca de un refugio natural. En silencio, con fusiles, bajados para no provocar al eco, siguieron la grieta húmeda que olía a sótano. Más adentro, donde la luz dejaba de ser útil, algo respiró. Era una respiración ansiosa, irregular, el jadeo de quien no conoce el ritmo de su propio cuerpo. Primero vieron la sombra, alta, quebrada,
con los hombros como planchas y el cuello demasiado largo. Cuando la linterna tocó el borde de esa presencia, la piel pareció absorberla, gris oscurísima, porosa, como piedra viva cubierta de sangre seca. El cabo señaló el suelo, huellas torpes, enormes, como si la criatura hubiera aprendido a caminar ayer. Lucchesi dio la orden con un gesto. 2 hombres por los flancos, 1 por detrás, la cuerda lista. La bestia giró, mostró dientes que parecían proyectiles incrustados en una encía de ceniza, y lanzó un gruñido que vibró en las tablas del pecho. No atacó, retrocedió a 4 patas y resbaló. Bastó ese tropiezo. Le cayeron encima como cazadores antiguos. La cuerda rodeó el torso, otra mordió los tobillos, y una cadena, traída como exceso de celo para asegurar mulas, se cerró alrededor del cuello. El olor los hizo retroceder al instante. Un tufo de cadáver hinchado, de carne guardada en agua sucia, de hueso hervido. A uno le dieron arcadas, otro se persignó sin pensarlo. La sacaron a rastras de la cueva y la luz la hirió. No gritó, tembló con una rabia contenida, como si la piel quisiera abrirse para que la noche entrara de nuevo. Medía más de 2 metros. Las uñas eran cuchillas opacas, con filo, irregular como limadas contra piedra. Ninguna prenda completa, solo jirones pegados al cuerpo, medallas ajenas colgando de un hilo, placas oxidadas en la clavícula, un retrato minúsculo metido entre las costillas, como un amuleto robado. La ataron a un poste en el perímetro, cadenas cruzadas a la altura del pecho y la pelvis, candados grandes, grilletes en las muñecas. El hierro vibraba con cada exhalación, un zumbido metálico que se metía en los oídos. De cerca, los ojos no eran ojos, eran pozos negros, brillantes, con una película blanquecina que parecía moverse por dentro, como un bicho nadando en aceite. Lucchesi llamó al médico. El médico no quiso acercarse sin máscara y guantes. Con un punzón tocó la piel. No sangró. Exudó un líquido oscuro, espeso, que olía a iglesia abandonada. La criatura intentó inclinar la cabeza, olfateando, hasta rozar el uniforme del capitán. Se detuvo ahí, como reconociendo un sabor antiguo. Entonces habló. No fue una palabra, fue una repetición de sonidos humanos, recortados, injertados unos en otros, recogidos de la intemperie. Apellidos, números, ruegos, órdenes. Una letanía rota que encajaba y no encajaba a la vez. Alto fuego por favor, madre, atrás. Los soldados se quedaron helados. Los cuentos de terror suelen exagerar, pensó Lucchesi con un odio súbito a la memoria. Pero esto no era exageración, era exactitud obscena. Cuando la bestia repitió «presente», el silencio hizo un ruido seco. Al caer la tarde, la ladera encendió ojos, no luces, reflectancias, destellos breves entre los troncos, como pequeñas superficies húmedas que aprendían a mirar. La criatura atada las olió y se agitó con frenética desesperación, golpeando el poste, abriendo surcos en la madera con las uñas que chirriaban como si arañaran un ataúd. Un soldado, Valenti, quiso cubrirle la cara con una manta. Ella olfateó la tela, emitió un sonido ronco, casi un llanto, y se quedó quieta de golpe, como si hubiera recordado algo enterrado. El capitán dio un paso atrás. En su garganta creció una palabra que no quiso pronunciar. Alguien comenzó un rezo al revés, como si devolver las sílabas al origen pudiera cerrar la grieta. El viento cambió de dirección y trajo un olor familiar. Harina, grasa, tabaco húmedo. El convoy robado. La misma hambre. La noche cayó sin colores. Las cadenas tintinearon dulcemente. Una música baja, casi hipnótica. En la ladera, los destellos se acercaron, luego se apagaron, luego reaparecieron más arriba, como si los estuvieran probando. La respiración de la criatura se acompasó con el ruido del hierro. Los hombres apretaron los fusiles hasta hacerse daño en las palmas.
Lucchesi ordenó silencio total. Quería escuchar si la montaña también respiraba, y escuchó un roce múltiple, como manos ciegas tanteando la roca, como uñas midiendo una puerta. No era una emboscada común, no buscaban pelea, buscaban un intercambio. Alguien, allá afuera, reclamaba lo que habían encadenado aquí. El capitán pensó en los desaparecidos, en los nombres repetidos por aquella boca, en el retrato metido entre las costillas. Luego miró al poste y supo que aún no había visto lo peor, porque el terror, como la marea, solo estaba subiendo. La criatura no caminaba, señalaba con el cuerpo. Cada gruñido era una dirección. Tiraba de la cadena hacia la ladera, con movimientos torpes, como un perro enfermo que aún recuerda el camino a casa. Lucchesi vaciló, pero algo en la insistencia de ese jadeo lo obligó a seguir. Bordeamos el perímetro, cruzamos matorrales que parecían suspirar y bajamos por un sendero angosto, pulido por deslizamientos de barro y huesos. El aire cambió primero. Ese olor a sótano húmedo se espesó con un dulzor nauseabundo, y más abajo, una corriente fría trajo moscas que no se veían, solo se oían. El monstruo tiró una vez más, cortó la piel de un soldado con las uñas y se detuvo en el borde de un barranco. Abajo, la roca abierta, una boca en sombra. Entramos con linternas parciales, como si tuviéramos miedo de ofender la oscuridad. La cueva tragó el sonido de nuestras botas y devolvió otros, ajenos, goteos, roces de cuerda, un chasquido húmedo que no tenía dueño. Lucchesi mandó callar. El monstruo agachó la cabeza, olfateó el vacío y emitió un ronroneo grave, satisfecho. Entonces la luz captó algo que parecía una cortina. No lo era, eran cuerpos, decenas, colgaban de garfios toscos clavados en la bóveda, sujetos por cintas hechas con uniformes trenzados, goteando un líquido oscuro que tejía hilos hasta el suelo. Algunos tenían placas en la boca, como monedas mal puestas. Otros, medallas clavadas en la piel, collares de botones, ojos cubiertos con parches de tela que no eran suyos. Y más abajo, más cerca del suelo, un murmullo salió de un grupo que aún respiraba. Uno nos miró con una fijeza imposible, un brillo seco que no era fiebre, era puro pánico. Tenía los labios cuarteados, los dientes partidos, la lengua hinchada. De su pecho colgaba una foto pegada, con barro. Alguien susurró su nombre antes de que él pudiera decirlo. El cabo Tomás Aguilar. La voz le salió como un papel arrugado. No son animales. La frase quedó suspendida, tragada por la gruta. El monstruo, atado, inclinó la cabeza como si escuchara un rezo. Tomás se esforzó por articular, con una saliva que no venía. «Entienden, disfrutan». Entonces vimos su pierna. Estaba vendada con un paño de mujer, bordado. No era suyo. Detrás de él, otro soldado se movió apenas y dejó caer un pintosote, suspiro que no parecía humano. No era el dolor lo que lo deshacía, era la humillación. En el suelo, bajo las filas de colgados, había un orden imposible. Comida robada dispuesta en montones, pan mordido y nuevamente amontonado, tocino apilado en espirales, latas abiertas sin herramientas, de una sola marca, como si hubieran aprendido a preferirla. Entre la comida, restos humanos separados por tipo, uñas en una pila, mechones en otra, dientes insertados en barro formando una sonrisa infantil, insignias alineadas como si fueran letras de un idioma nuevo. Había también dibujos toscos hechos con grasa en las paredes, siluetas de hombres en fila, un tren con vientre abierto, una espada, un cráneo al que le habían quitado los ojos y en su lugar habían pintado 2 agujeros negros, largos como túneles. Cuentos de terror contados por manos torpes. Lucchesi ordenó cortar a los vivos primero. Las cuerdas vibraron y dejaron una música baja. Un colgado abrió los ojos y comenzó a reír sin voz.
Solo aire, hasta que la risa se volvió llanto. Otro intentó decir agua y no pudo. La criatura olió la escena y se quedó inmóvil, una estatua agitada por dentro. Comprendimos demasiado tarde la desproporción. Lo que habíamos encadenado no era un trofeo, era un guía, no por voluntad, sino por hábito, como si hubiera sido entrenado a traer comida a su nido, como si esperara recompensa. Sus ojos, esa superficie aceitosa, buscaron algo detrás de nosotros, hacia la entrada. Se tensó la cadena. «Hierro», respondió con un quejido. El cabo Aguilar nos siguió con la mirada y balbuceó un ruego roto. «No corten, aún». Le temblaba la cabeza como si una mano invisible intentara girarla hacia otro lado. Se acercan cuando oyen el metal. Les gusta. La palabra «gusta» le salió como una espina. Un soldado se santiguó. Otro rengueó hacia el borde para vomitar en silencio. La linterna de Valenti iluminó una mesa de piedra en el fondo. Sobre ella, medido con cuidado, un torso sin brazos al que le habían acomodado un abrigo francés y un gorro alemán, como si vistieran a un hijo con la ropa de sus enemigos. Al lado, una vela de sebo hechiza, encendida. La llama no parpadeó. Aquí el aire obedecía a otras reglas. Los gemidos se multiplicaron. No eran solo humanos. Había una sonoridad de garganta larga, un murmullo satisfecho, casi doméstico. Lucchesi tiró de la cadena para apartar al monstruo del poste. Este no opuso fuerza. Bajó la cabeza y con ese ruido grave en el pecho señaló de nuevo, esta vez hacia un túnel lateral, una grieta oscura donde el aire era más frío. Los vivos colgados empezaron a sacudirse como peces fuera del agua, tratando de hablar. «No vayan ahí», dijo uno con labios apenas. «Ahí cantan». La palabra «cantan» nos atravesó como hielo. De pronto, la cueva respiró. No con nuestros pulmones, sino con un fuelle más grande y antiguo. Las moscas se apartaron a un lado, ordenadas por una corriente que bajaba del túnel. Y, en ese borde donde la luz no llega, destellaron ojos sin párpado, breves, curiosos, atesorando lo que verían después. Lucchesi apretó el puño hasta oír el crujido del cuero. Dio una orden que no bajó a palabras. Formamos una línea, bajamos los fusiles, colocamos bayonetas. El monstruo tiró hacia adelante con una dulzura inquietante. En nuestros oídos la cadena sonó como un reloj antiguo, marcando una hora que nadie quería conocer. Detrás, los colgados vivos juntaron el último resto de voz para decir nuestros nombres, uno por uno, como si nos despidieran de antemano. Y, desde la grieta, llegó la primera nota de ese canto sin lengua, un hilo de sonido que sabía a grasa y a niebla, a algo que comprendía más de lo que debía. La linterna tembló. El suelo respondió con un pulso. El barranco, arriba, dejó caer un guijarro que anunció el movimiento de la ladera, como si la montaña se inclinara para mirar mejor lo que estaba por abrirse en la oscuridad. El canto sin lengua subía desde la grieta como una cuerda hecha de aire frío. La criatura encadenada se tensó de pronto, y en ese segundo nos miró, no con ojos, sino con un hambre que entendía. El hierro vibró, el poste gimió, y el primer candado saltó sin llave, como si algo por dentro hubiera cambiado de opinión. Lucchesi gritó, «¡Atrás!», y el eco lo devoró. La cadena se estiró hasta cantar una nota aguda, casi dulce, y se partió por el eslabón central. El monstruo, aún atado por la cintura, dio un tirón seco que arrancó astillas del poste. Del pecho le brotó un bramido, enfermo, mezcla de dolor y alivio, como si se hubiera desenterrado a sí mismo. El siguiente movimiento fue una negación de todo lo que creíamos del peso y la gravedad. Se irguió, se arqueó como arco tenso y de un salto cruzó el perímetro con una torpeza feroz, llevando consigo un trozo de poste como si fuera un juguete. Disparamos por instinto. Las balas entraron y no querían salir. El cuerpo absorbía el plomo como barro sediento. Cayó de rodillas, no por daño, sino por cálculo.
y con un zarpazo partió el último grillete. Segundos después ya no corría, se deslizaba, pasó entre sacos, lamió la sombra de una tienda, derribó a Valenti con un empujón que le dejó las costillas vibrando y alcanzó la línea de piedra donde la ladera se convertía en filo. No dudó. Se arrojó al vacío con la serenidad de quien recuerda un viejo camino. El poste arrastrado golpeó el borde, giró en el aire y desapareció tras él con un chasquido de ramas rotas. El silencio siguiente fue insoportable. Entonces llegó el grito. No era un aullido, era una palabra arrancada, repetida mal, una súplica y una orden a la vez. Un ven pronunciado desde un estómago desconocido. El valle devolvió la llamada con un coro de bocas invisibles. 1, 2, 20 tonos, profundos, lejanos, algunos tan cerca que daban calor. Aquella polifonía erizó los cabellos hasta a los muertos colgantes de la cueva. Los vivos lloraron sin lágrimas. En la entrada, el viento se arrodilló. Todas las historias de terror que habíamos escuchado de niños se quedaron pequeñas frente a ese eco dispuesto a aprender nuestro idioma. Lucchesi quiso organizar una persecución, pero el suelo se inclinó con un temblor fino, como si la montaña respirara desde otro pulmón. Mandó apagar linternas. Ordenó que nadie dijera el nombre de nadie. No les regaléis nuestras voces. A docenas de pasos, más abajo, el bosque bajo encendió sus espejos negros. Ojos diminutos, redondos, que no parpadeaban. Se movían a tramos, abriéndose y cerrándose como flores nocturnas, midiendo distancias, contando fusiles. Valverde apretó el cuaderno contra el pecho, no por apuntar, sino para sentir algo de papel en medio tanto barro vivo. Elías susurró una oración, la más corta que encontró, y se la tragó cuando la colina le devolvió la última sílaba, alargada, obediente, como si hubiera recibido una orden. Antes de la medianoche, la cueva era otra cosa. Los colgados que aún respiraban dejaron de agitarse, como si alguien les hubiera dado la instrucción de dormir con los ojos abiertos. Uno sonrió con una comisura seca, una sonrisa atada por dentro. Desde el túnel lateral bajaba una corriente helada que olía a harina rancia y grasa de vela al mismo banquete del convoy. Sobre la mesa de piedra, el torso vestido fue acomodado un poco más a la derecha sin manos visibles. Nadie lo tocó. Se movió solo, con la delicadeza de una madre enderezando la almohada de su hijo. El médico dejó caer el punzón. Sonó como un alfiler en un salón, enorme. Nadie se agachó a recogerlo. La noche se volvió larga y medida. Colocamos turnos dobles, pero nadie durmió. Olíamos lo que nos olía. Éramos presas sabiendo que nos miraban. El canto volvió de tanto en tanto, nunca igual, siempre suficiente. En una de esas oleadas, oímos arrastre de cadenas en el fondo del valle. No podían ser las nuestras. Las habíamos visto caer. Este arrastre era más ligero, más rítmico, como de alguien que aprendía a hacer música con chatarra. Cada vibración encontraba una pared, ascendía por la roca y nos acariciaba los dientes desde dentro. Algunos se los apretaron con la mano. Otros se taparon los oídos con barro para sordo fingido. No hubo alivio. A la cuarta hora, una sombra se asomó en el límite del claro. Se quedó ahí, quieta, probándonos. Tenía el contorno de un hombre, pero el cuello era demasiado largo, la cabeza excesiva, los hombros una cúpula, nada de piel, solo ausencia. Nos observó hasta que un pájaro se atrevió a lanzar una nota única. La sombra dio un paso atrás y se deshizo sin prisa, como tinta en agua. Nadie comentó nada. No hacía falta. Hacia el amanecer, el frío dolía como una idea fija. El cabo Aguilar, ya bajado de su garfio y entablillado a la mala, deliraba. Repetía, «No miren arriba», mientras miraba arriba. Le cubrimos los ojos con un pañuelo. Temblaba al ritmo de otra respiración, no de la suya. Lucchesi, con los párpados rojizos de cansancio, señaló la línea de árboles.
Teníamos que decidir si cerrábamos la cueva para siempre o si seguíamos el rastro húmedo que bajaba al bosque bajo, ese cauce de pisadas torpes y marcas de uñas que se hundían en la arcilla como escritura antigua. Nadie dijo persecución, nadie dijo retirada. Solo escuchamos, midiendo el mundo con oídos rotos, el último eco del grito inicial, ahora convertido en una promesa distante. La luz empezó a fabricar formas. El barro devolvió el olor de la grasa, y la ladera, con sus ojos apagados por un instante, pareció pestañear antes de volver a fijarnos en su centro, aguardando la decisión que aún no había caído. Valverde entró otra vez en la cueva como quien cruza un umbral que ya no perdona. La lámpara tembló y el aire devolvió un aliento antiguo, viscoso. A cada paso, la humedad pegaba el barro a las botas y hacía un ruido de boca masticando. Levantó la luz hacia la roca y la vio, una franja de signos, dibujos toscos clavados en la pared con algo que había sido fuego y grasa. No eran garabatos de hambre, eran memoria. La primera franja mostraba cuerpos alargados, sin ojos, inclinados sobre figuras humanas acostadas. No había sangre dibujada, había líneas abiertas, bocas deformes, manos caídas y encima de todo un círculo negro del que salían rayas como raíces. Bajo esa escena, una fecha imposible, no números, sino lunas contadas con muescas, demasiadas, siglos comprimidos en piedra. El humo de la lámpara encontró otra escena, más precisa, hombres con casacas anticuadas, bayonetas cortas, tricornio torcido, el mismo círculo negro arriba, omnipresente, vigilando, y otra más, aún más reciente, uniformes del color de la tierra de hoy, cascos redondos, máscaras dibujadas con una sonrisa amarga, los seres repetidos en todas, siempre inclinados, siempre en el acto de consumir sin prisa. No era guerra contra ellos, era banquete. Las paredes contaban un menú a través del tiempo, historias de terror que nadie quiso escuchar, cuentos de terror calcados sobre mineral tibio por manos aprendices. Valverde siguió la línea de figuras con la yema del guante. La roca no estaba fría, tenía una temperatura terca, como si el recuerdo siguiera fermentando. A cada tramo aparecían símbolos que se repetían. Una espiral dividida por un trazo vertical, una mano con 6 dedos, una máscara sin orificios cruzada por 2 tiras. En el suelo, debajo de la última pintura, habían colocado algo a modo de ofrenda. 3 aros de metal entrelazados, restos de un cinturón, 2 chapas de identificación hundidas en cera. La cera conservaba huellas pequeñas, no de uña, no de garra, huellas de labios. Alguien había besado la luz para fijarla. Más adentro, el muro se volvía una cronología indecente. En un tramo, soldados de Napoleón andando a 4 patas con la lengua fuera, arrastrados por sogas que terminaban en nada. En otro, un monje de hábito oscuro, con las manos unidas y el rostro borrado a golpes, rodeado por esas sombras de piel rugosa que lo miraban de abajo arriba. Luego, un tren dibujado con precisión, enfermiza, cada rueda marcada, el vientre abierto como un animal parido a navaja y, al final, un conjunto reciente, nuestros rostros. No perfectos, pero reconocibles. La cicatriz en el mentón de Elías, la nariz afilada de Lucchesi, la raya oblicua del ceño de Valverde. Sobre esas caras, una red de líneas bajaba desde el círculo negro y se hundía en nuestras bocas como hilos pescando palabras. El capitán respiró con fastidio para no temblar. «Estas cosas llevan aquí desde antes de todo», murmuró. El médico, sin convicción. La lámpara parpadeó. El hollín dibujó sombras nuevas dentro de los dibujos viejos y por un momento parecía que se movían. El cabo Aguilar, recostado sobre mantas, señaló con la barbilla un segmento recién tallado. Un convoy visto de noche,
2 vagones abiertos hacia adentro, un poste caído al borde de un acantilado, una cadena rota en su mitad. La exactitud asfixiaba. No era memoria, era registro, un diario que usaba grasa y piedra como tinta. Valverde acercó la lámpara al borde inferior de esa última escena y descubrió algo que no vio nadie al principio. Pequeñas marcas al pie, repetidas como marcas de conteo, de 10 en 10, de 100 en 100. La secuencia seguía hacia la oscuridad y se perdía en un tramo aún sin pintar. Ahí la roca olía a vela recién apagada. La guerra no había creado nada, solo había quitado el polvo a un mecanismo remoto. Habíamos servido de despertador. Entre las muescas, alguien había incrustado una hebra rubia, un hilo recogido de una bufanda y, justo encima, un ojo dibujado con 2 trazos externos, largo, sin párpado. Miraba hacia la entrada. No adoraban la muerte, la administraban. El canto que venía del túnel lateral volvió, más bajo, más hondo, con un temblor que hacía bailar las llamas compactadas de la lámpara. La pared respondió con un brillo tenue, como si la grasa, al calentarse, reviviera escenas escondidas en capas, y apareció otra. Una fila de hombres de uniforme francés guiados por una criatura de cuello excesivo, atados por cadenas, seguidos por ojos en la ladera. La firma, al final, era un círculo con un trazo vertical en su centro, un sello, una costumbre. Alguien preguntó cuánto tiempo llevaban pintando. Nadie contestó. La respuesta estaba en la cantidad de polvo convertido en tinta, en el gusto con que habían colocado dientes en barro para remarcar risas, en la proporción exacta de bayonetas y uñas en cada cacería. El médico recogió el punzón y lo guardó como si fuese una reliquia. Lucchesi quiso romper el muro a culatazos. Valverde le puso la mano en el antebrazo. Si golpeas, responden. Esa frase dejó un frío más profundo que el de la piedra. Afuera, el valle probó su voz con un eco breve. Dentro, los vivos que quedaban callaron de golpe, como si un horario antiguo hubiese ordenado descanso. La lámpara se quedó sin combustible por un instante y volvió en un estertor. En ese parpadeo, la escena de nuestros rostros pareció añadirse una línea más, una raya en la frente de Valverde que no tenía hace minutos. Como si la pared, diligente, nos estuviera copiando en tiempo real, pincelada por pincelada. El teniente bajó la luz. Nadie quiso verificar. A lo lejos, mezclado con el goteo y el roce de cuerda, un paso múltiple comenzó a apagarse y encenderse, tanteando el umbral que separaba el dibujo de su modelo. Y en el borde de la cueva, donde termina el relato pintado y empieza el aire, quedó vibrando esa sospecha que nos apretó el estómago. Todavía faltaban escenas por grabar, y la noche, paciente, parecía conocer el orden exacto de la siguiente. Lo vieron al amanecer, meses después de la explosión que lo había borrado de todas las listas. Caminaba solo entre troncos húmedos, con el paso de quien aprende de nuevo a poner un pie delante del otro. Llevaba un abrigo que no era suyo, una bufanda hecha con retazos y una venda limpia, inesperadamente limpia, cruzándole el pecho. Julián Reuter, el mismo nombre que habíamos leído en los partes decaídos, traía en la cara una calma que no pertenecía a este frente. Valverde lo detuvo con un gesto. Nadie bajó el fusil. Julián levantó las manos despacio y dijo, con voz casi dormida, que no debíamos asustarnos. «Me salvaron», murmuró. No dijo «ellos», dijo «otras», como si hubiera muchas clases, como si hablara de sombras con apellido. El médico corrió, lo examinó y se quedó mudo. Las suturas eran exactas, simétricas. Los bordes de las heridas habían sido lavados con algo que no era agua ni alcohol. Olían a sebo tibio y a hierba masticada. En la piel quedaba una película brillante, como un barniz respirable. «Me limpiaron», dijo Julián, y por un segundo hubo gratitud en su rostro. Niño agradecido por una sopa caliente.
Luego sonrió. La sonrisa no terminó donde debía. Los dientes habían crecido. No mucho, lo suficiente para que la encía pareciera triste. Eran más largos, más finos, con una ligera curvatura hacia adentro, uñas de leche soldadas a la carne. Elías desvió la mirada. Aguilar susurró un «Dios te guarde», que no encontró cuerpo donde posarse. Los ojos de Reuter no devolvían nada. La luz de la linterna llegó, tocó la superficie y se apagó en un pozo, como tirar una piedra y no oír el chapoteo. «Estuve en la cueva», confesó, pero no señaló cuál. «No en esa, otra, más abajo. Falta el olor», pensamos, y entonces vino harina agria, grasa quemada, un toque de humo dulce, el rastro de aquel canto sin lengua. Julián dijo que habían esperado a que su corazón se acomodara, que lo habían movido de sitio sin abrirle el pecho, que le habían enseñado a respirar distinto, más hondo, más lento, para que la noche no lo oyera. «Quieren que viva», dijo sin convicción. «Quieren que cuente historias de terror convertidas en encargo, cuentos de terror dictados por una mano que no temblaba». Lucchesi preguntó por la explosión. Reuter parpadeó, pero el parpadeo fue raro, como si los párpados aprendieran tarde. Recordó humo, zumbido, suelo que sube, piedra en la carne. Desperté en brazos. No supo describir esos brazos. Usó palabras humanas, fuertes, calientes, pacientes. Hicieron lo que hace una madre con un niño enfermo. Lo voltearon de lado para que no se ahogara. Le limpiaron la boca. Le pusieron una manta que olía a muchas mantas. Lo alimentaron con una pasta de pan y grasa que no se pegaba al paladar. Le tocaron la frente hasta que dejó de temblar. Cada vez que cerraba los ojos, dijo, soñaba con un círculo negro y una línea por el medio. Alguien dibujaba dentro de su cabeza. Cuando intentó reír por un chiste mínimo de Valenti, aquel hilo de humor cortó el aire como un cuchillo nuevo. Los dientes hicieron un roce leve, un tintineo que no venía del esmalte. Venía de la cadena que había llevado al cuello la criatura escapada. La reconocimos tarde. En la bufanda, tejida entre los hilos, estaban trenzados trozos finos de ese hierro, no como adorno, como garantía. Reuter dijo que una de ellas se le acercaba cuando dormía y le acomodaba la manta con una delicadeza indecente, que repetía su nombre roto, alargando la vocal hasta volverla otra cosa, que una noche, al despertar, encontró su placa en su boca, como una hostia metálica. «Me la devolví», dijo, «pero creo que la querían conmigo». El sol subió un palmo. La luz no le hizo daño. Tampoco le cambió la mirada. Esos ojos eran pozos. Bebían lo que miraban y no lo devolvían. El capitán quiso ocultarlo en una tienda. Los del perímetro se negaron, no por crueldad, por protección. Julián alzó la barbilla y pidió pan. Masticó lento, consciente de sus dientes nuevos, y agradeció con esa sonrisa larga que rozaba la indecencia. Contó, sin adornos, que había otras cuevas, mayorías silenciosas, que algunas criaturas olían a jabón, otras a óxido, y que había una, muy vieja, que se quedaba quieta y escuchaba a las demás, y las demás se calmaban. Dijo que lo dejaron ir, no por bondad, porque ya podía volver solo. Nos miró como si nos midiera con otra escala, como si calculase el peso de nuestras voces. «Sí, entran de día», murmuró. «Las paredes guardan calor. Si entran de noche, guardan nombres». Se pasó la lengua por los dientes y pareció sorprenderse del filo. Valverde anotó sin levantar la cabeza. La ladera, afuera, contuvo el aliento. En el borde del bosque, un brillo mínimo respondió a los ojos que no reflejan. No fue saludo, fue comprobación. Y entre quienes escuchábamos, una certeza creció sin pedir permiso. Lo que había vuelto de la explosión había aprendido a caminar entre dos ritmos, el nuestro y el suyo. El viento giró,
arrastrando un eco que reconocimos antes de oírlo. Así, con los fusiles cargados y la luz delgada del mediodía estirando sombras, nos quedamos atentos a ese rumor que venía del fondo, como si la tierra, paciente, preparara en silencio el siguiente paso. Los informes empezaron a llegar sin membrete, doblados en 4, manchados con el mismo aceite denso que impregnaba la cueva. No llevaban firma, llevaban miedo. En uno, un destacamento desapareció por segmentos. Primero los de las puntas, luego los enlaces, por último el suboficial que intentó contar cabezas a oscuras. En otro, un puesto de escucha oyó su propia contraseña repetida con un leve error, como pronunciada por un paladar ajeno, y cuando respondieron ya no quedaba teléfono. El sello de mando dictó una consigna escrita con tinta apretada. Silencio absoluto. El enemigo real no debe conocerse. Bajo esa línea, una rúbrica temblorosa que era más un deseo que una orden. Valverde guardó el papel contra el pecho, sintiendo cómo el latido se le imprimía en la fibra. Las criaturas habían aprendido la espera. No atacaban por hambre, atacaban por método. Un informe describía fogatas falsas encendidas a distancia con grasa y trapos, luz baja que atraía al cansado como un establo. Otro detallaba cómo golpeaban el metal con un ritmo exacto para separar a los caballos de sus guías. Se oyeron bayonetas chocar, como si alguien ensayara una marcha con piezas sueltas. Un cabo juró que una voz gritó «¡Retirada!» con el timbre de su capitán, y corrieron hacia el hueco. El hueco respiró. Las historias de terror que antes parecían exageraciones se volvieron notas técnicas. Los cuentos de terror, un manual de campaña. Lucchesi reunió a los sargentos antes del amanecer. Ordenó que nadie pronunciara nombres en alto, que cada señal se hiciera con cuerda. 3 tirones. Pausa. 1, 2. Que se cubrieran los espejos, que apagaran relojes de bolsillo, que untaran de barro el brillo de las hebillas. No les regaléis superficies donde mirarse, dijo, pero el barro tenía dueño y obedecía a otra gravitación. Había noches en las que el lodo subía por las suelas como si quisiera convencer a las botas de quedarse. Aguilar, postrado pero despierto, advertía cuando el aire cambiaba de sabor. Harina, grasa, sebo. Apenas lo decía, la ladera encendía ojos, no miradas, presencias. Valverde recibió un mapa sacado de una chaqueta alemana. Sobre la caligrafía de campaña, alguien había sobreimpreso una red de círculos y líneas que no eran rutas humanas. Conectaban cuevas, pozos secos, puentes de madera, grietas sin nombre. Señalaban valles donde el eco respondía con gusto y colinas donde las palabras se hundían y no volvían. En el margen, un dibujo de dientes colocados como mojones. Elías comprendió el patrón con un asco lúcido. No cazaban al azar, pescaban con nuestras voces. Abrían un surco y nos dejaban caer por cansancio. Los partes más recientes hablaban de coordinaciones imposibles. 3 puestos atacados a la misma hora exacta, con idéntica apertura de cerrojos desde dentro. Un vagón sellado amanecía con el candado al revés, oxidado como si hubiese pasado un año. Se encontraban platos de rancho ordenados por tamaño, alineados frente a camas vacías. Sobre una mesa, una hilera de insignias pulidas a saliva. El médico, que ya no dormía, anotó que el cuidado con que colocaban los objetos era el cuidado de quien prepara altar. «No son simples salvajes», escribió, y la pluma dejó un surco nervioso. «Son depredadores inteligentes. Aprenden, enseñan». La palabra enseñar dejó una grieta en la hoja. Reuter caminaba ahora a horas medidas, comía lo justo, miraba lo mínimo. No chistaba. Si el viento se clavaba en la oreja derecha, él daba 2 pasos a la izquierda. «Así los pierdes», dijo, y nadie preguntó a quién. A veces sus labios se movían solos.
como si repitieran una clase en silencio. Cuando pasábamos junto a charcos, él evitaba verse, no por vergüenza, por precaución. No les conviene saber cómo se ven. Aquella frase cayó como piedra en agua piadosa. No hubo oleaje, hubo absorción. El alto mando ordenó quemar ciertos expedientes. Valverde fingió obedecer. Guardó 3 en el forro del capote. La transcripción de un ataque donde las criaturas usaron un prisionero como faro de voz. El croquis de una cueva con 2 entradas invisibles desde arriba. La nota del capellán que aseguraba haber sentido una mano caliente, trazándole una cruz al revés en la nuca mientras rezaba. Hubo disciplina en la incredulidad. Nadie discutía en público. Se callaba por pacto, por vergüenza y por miedo a que el pacto también se copiara en las paredes. Desde la ladera, el cerco invisible adelgazó la respiración de la tropa. Los que dormían gritaban con la boca cerrada. Los que velaban oían golpes lejanos en distinta métrica. 2, pausa, 4, pausa, 1, como si un metrónomo enterrado se entretuviera con los huesos del valle. Alguien intentó contestar con su propia cadencia, y del otro lado, imitaron su torpeza con una ternura perversa. A la tercera noche, las cuerdas que usábamos como señales aparecieron trenzadas en cruces primarias, una encima de otra, como si un niño hubiera hecho sus primeros nudos. No robaban con rapidez, devolvían cambiado. Se especuló, con voz baja y rabia húmeda, que esperaban un día de nevada grande, una retirada masiva, un puente que cediera, un instante de grandísima carne donde reinar sin ruido. Mientras tanto, administraban el hambre. No mataban a todos, seleccionaban a los útiles, al que sabía rutas, al que sabía rezos, al que sabía quedarse quieto. El resto, partes. En un hueco de la cueva, Valverde encontró una tablilla de madera delgada con marcas paralelas. Cada 10ª muesca, un diente clavado. Cada centésima, un botón. No eran trofeos, eran números. Las últimas órdenes determinaron patrullar sin voces, comer sin cubiertos, escribir en pizarra con yeso apagado. Lucchesi pasó revista con ojos de vidrio y manos de herrero. Nadie le tembló al mirarlo, pero todos tenían el pulso marcando otra canción. Reuter, al salir al claro, sostuvo la vista hacia la arboleda con una quietud que dolía. Se diría que saludaba a un aula. La niebla bajó como un telón que no pide aplausos, y al bajar trajo una red de sonidos mínimos, golpes de piedra, hebras de cadena, respiraciones acomodándose, que fueron tomando sitio alrededor, como músicos afilando instrumentos bajo la tarima. Quedaba en el aire una pregunta que no nos atrevíamos a organizar. Si el enemigo real no debía conocerse, ¿qué rostro íbamos a usar cuando nos llamaran por el nuestro? El barro guardó la primera respuesta en su olor. La segunda, más honda, parecía venir acercándose por debajo, al ritmo exacto de un corazón que aún no sabíamos nombrar. El amanecer llegó sin colores, un resplandor sin vida que apenas logró abrirse camino entre la niebla. Los cuerpos cansados se preparaban para otro día que ya olía a despedida. Valverde escribió su último informe con la mano rígida, consciente de que aquel texto no era un reporte militar, sino una confesión destinada a quien pudiera comprender el alcance del horror. Si la guerra termina, regresarán al subsuelo. Si continúa, nosotros seremos el ganado. Selló esas palabras con un trazo firme, como si la tinta pudiera proteger a alguien. El viento arrastró ceniza y polvo, susurros de pasos que no pertenecían a los vivos. Los ojos en la ladera, apagados por unas horas, reaparecieron con un parpadeo lento, estudiándonos. Era evidente. No necesitaban apresurarse. La guerra les había regalado un festín sin fin, una fábrica de cadáveres que no se detendría mientras los hombres siguieran creyendo que luchaban entre sí. Ellos solo esperaban que el ruido del mundo se hiciera más fuerte para esconder mejor sus mordidas.
En silencio, se alimentaban de los días malos y aguardaban los peores. La voz rota de Julián Reuter intentó decir algo más, una advertencia. Sin embargo, apenas alcanzó a señalar el bosque cuando el grito resonó. Esta vez no venía de lejos. No era eco, ni ilusión, ni metal retorcido. Era un llamado profundo, hambriento, cercano. Las ramas se estremecieron. La tierra respondió con un pulso antiguo. La guerra no había creado a esas criaturas. Solo había levantado la tapa del sepulcro donde dormían. Y mientras ese rugido se extendía, asfixiando cualquier rastro de esperanza, entendimos que nuestro miedo era demasiado pequeño frente a lo que se despertaba en la oscuridad. No había victoria posible, solo un pacto oculto, firmado con sangre ajena. Ellos heredarían la noche. Si esta historia te hizo sentir el frío del bosque y el peso de lo indescriptible, puedes quedarte con nosotros. Suscríbete para seguir explorando lo que se oculta entre las sombras y deja tu like si quieres ayudarnos a mantener viva la llama en esta oscuridad que se acerca. Dime en los comentarios, ¿qué piensas que era realmente ese ejército del abismo? Porque, veces, compartir el miedo es la única manera de seguir despiertos.